¿Cuántas series o libros recuerdas de futuros catastróficos? ¿Y cuántas de un mañana en el que te apetezca vivir? Para cambiar el futuro, necesitamos imaginarlo y contarlo. Hemos juntado a escritoras, cineastas y creadoras de historias para que nos cuenten cómo hacerlo. Esto es Ecotopías. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas a vosotros, muchísimas gracias, ¿no? Estamos en sería como el tercer diálogo del ciclo de diálogos ecotópicos que queremos arrancar, ¿no? Un poco la motivación, y lo venimos diciendo en los diálogos anteriores, es que para poder transitar a un futuro distinto, vemos la enorme necesidad de ser capaces de imaginar un futuro distinto, ¿no? Y al igual que en diálogos anteriores, para crear o para intentar ver cuáles son las claves de soñar estos futuros distintos, ante la abrumadora cantidad de distopías que tenemos, vamos a intentar ver cómo imaginamos ecotopías y cuáles son estas claves, ¿no? Y en esa experimentación o en ese trabajo lo que vemos es que merece la pena combinar, y así paso a dar pequeñas pinceladas de quién tenemos hoy para este diálogo, aunque luego ellas van a contar más. Tenemos la suerte de contar con la mirada realista, la mirada inspiradora de quienes crean presentes distintos, ¿no? Y por eso ha venido Emiliano Tapia, desde Salamanca, de Buenos Aires, a nos contará un poquito de esa realidad distinta, de ese presente inspirador que están configurando en Buenos Aires, ¿no? En Salamanca. Por otro lado, claro, está muy bien tener presentes, pero lo que queremos son imaginar futuros, ¿no? Acabamos de tener un diálogo bastante interesante con Emiliano, donde imaginar futuros está siendo un escollo, ¿no? Y para eso traemos a Silvia, ¿no? Silvia Nanclares, que justo a lo que se dedica es a contar historias, ¿no? O sea, igual con mucha referencia autobiográfica, pero sí que es escritora y periodista, y entonces, bueno, pues esa mirada de generación y creación de historias, ¿no? Y el problema que tenemos es que cuando solemos imaginar futuros ecotópicos, imaginamos futuros que en el fondo son imposibles, porque la imaginación y la creatividad a veces necesita límites, precisamente para estimularse, ¿no? O necesita tener los marcos de referencia, ¿no? Y para eso un poquito es para lo que tenemos a Luis González Reyes, que también es esa mirada ecosocial, ¿no? Que en ese futuro que queremos transitar, no todo vale, ¿no? No podemos imaginar cualquier cosa porque no todo es posible. Y entonces en este diálogo vamos a ver si somos capaces de salir de hoy con cuáles son las claves para construir futuros ecosociales, atendiendo hoy, en especial, a esa idea de futuros en los que quepamos todas. Y digo futuros en los que quepamos todas, porque precisamente, y te doy un poquito ahí de pie, Emiliano, el presente que está construyendo Emiliano es un presente que atiende mucho a la exclusión, a un presente en el que quepan todas, ¿no? ¿Nos cuentas un pelín ese presente, ¿no? ¿Qué estáis creando? ¿Cómo lo estáis configurando? A ver, es un presente que se está intentando... Bueno, buenas tardes. Es un presente que estamos intentando construir con espacios y entrelazando colectivos, entrelazando personas, ¿no? Tres espacios fundamentales: uno, pueblitos pequeños; otro, un barrio también muy sencillo y pequeño; y por otra parte la calle y la cárcel, como tres espacios que nosotras hemos intentado unir. Y cuando digo nosotras es que no es un proyecto de una persona, ¿no? Sino que es un proyecto comunitario, ¿no? Y este proyecto comunitario ha intentado entrelazar estos espacios desde un denominador común, que es el empobrecimiento. Entonces el empobrecimiento tiene un signo en los pueblos pequeñitos, que es el del expolio, ¿no? El expolio de los pueblitos pequeños en aquello que ha sido el motor y la vida de su sustento, ¿no? Que es la vida comunitaria, ¿no? Eso está en estos momentos roto y absolutamente desestructurado, ¿no? Barrios que estaban hechos para la convivencia y sin embargo son barrios sin futuro, barrios que realmente generan más angustia que esperanza, ¿no? Y después, por otra parte, espacios como la calle o espacios como la cárcel que están absolutamente criminalizados. Bueno, pues todo eso como signos concretos de empobrecimiento, evidentemente detrás de ahí hay personas. Y dentro de los pueblitos pequeños hay colectivos, como el colectivo de mayores, que es el colectivo que más sufre esta situación,
en un barrio que son sobre todo los niños y las mujeres del gueto que se ha generado como consecuencia del negocio que ha destruido la vida de ese barrio, que en este caso es narcotráfico, pero que podría ser otro, y la cárcel y la calle, que son al final las personas que desde la no vida compartir y acompañar, esperamos que va a ir construyendo la vida, ¿no? Para que al final en esos espacios y en estas personas se genere la centralidad más importante, que es la centralidad de la vida para todos y para todas, ¿no? Es decir, este es un poco nuestro proyecto a nivel teórico, que después evidentemente tiene está entrelazada con muchas iniciativas, con muchos planteamientos y sobre todo con mucha gente, ¿no? Es interesante porque cuando conversábamos un poco antes, el marco de referencia en el que nos manejamos en esto de los futuros ecotópicos tiene mucho con, intentemos imaginar dentro de 40 años, ¿no? Y tú nos decías que lleváis 40 años. Así es decir, hace 40 años hicimos como ensayos, ¿no? Es decir, estoy hablando de los años del año 80 hasta aproximadamente finales de los años 90, lo que hicimos fue ir ensayando pequeñas respuestas a las necesidades que nos íbamos encontrando, ¿no? El mundo rural va perdiendo el sentir fundamental. Nosotros estamos convencidos y convencidas de que no hay medio rural sin campesinado, ¿no? Y lo primero que desaparece es el campesinado. Desaparece incluso el trabajo de la tierra y se va abandonando la propia tierra. Como consecuencia de eso, falta de servicios y, sobre todo, soledad de las personas mayores, de manera que cambia completamente la estructura del propio medio rural, es decir, una estructura que generaba comunidad, esa estructura se va rompiendo y se va deshilachando, de tal manera que se pasa, yo suelo decir siempre, del 20-80 al 80-20, del 20% de personas mayores al 80%, del 80% de personas que generan ese equilibrio social al 20% que al final ni jóvenes ni niños, y la falta de servicios, es decir, nos estamos encontrando unas realidades rurales verdaderamente tremendas y verdaderamente penosas, ¿no? Pero lo mismo pasa en los barrios, es decir, barrios que generan convivencia, barrios que generan esperanza, barrios que generan ilusión. Bueno, pues ahí vamos ensayando pequeñas cositas, ¿no? Y exactamente igual con la gente que sale de la cárcel o que nos encontramos en la calle. Esa es la primera etapa hacia aproximadamente finales de los años 90, año 97, 98, que es esta primera etapa. Y en ese momento nos contabas, no os imaginabais ni por asomo que ibais a tener ahora a más de 100 personas trabajando, ¿no? O sea, con condiciones de vida bastante más dignas, ¿no? Y generando todo un entramado alrededor de la alimentación, del cultivo de la tierra, de la restauración, del catering. Eso no os lo imaginabais. A lo largo de todos estos años estamos un poco asustados. Y digo por dos datos. Uno de ellos es que en temas de empleo distinguimos trabajo y empleo, ¿no? Es decir, en realidades de empleo estamos hablando de unas 120 y tantas personas, algo absolutamente pues, que nos desborda, ¿no? Pero por otra parte es que hemos generado que diariamente haya una relación entre 2.000 y 2.500 personas. Más que la propia población de nuestro barrio, que somos unos 740, 750 personas, o de pueblitos pequeños de 30, de 100 o de 200, ¿no? Es decir, estos datos, claro, comienzan a producirse en esa segunda etapa de nuestro propio caminar, ¿no? Entonces, eso como que nos asusta un poco, porque claro, sostener todo esto con nuestra dinámica y con nuestro planteamiento de que no queremos atisbar futuro, sino que lo que queremos es dar respuesta al presente, pues ciertamente nos preocupa. Pero yo creo que ahí es donde hemos sabido, primero, entretejer una mínima estructura que sujete y que dé continuidad a todo esto, y a la vez hemos sabido generar iniciativas que las personas
que participan de estas iniciativas se sostengan en esas más de 2.000 personas en relación y en esas más de 120 personas que con empleo están en estos momentos también poniendo en el centro sus propias vidas, ¿no? Sin imaginarse a dónde querían llegar, solamente transitando presentes han conseguido escalar bastante. Tú cuando escribes o cuando te pusiste a escribir, ¿de dónde te nacía o qué es lo que te llevaba a escribir? Bueno, hola, buenas tardes. Soy la sustituta. No. Yo he trabajado mucho en escritura autobiográfica, por lo tanto me siento identificada con Emiliano en esa idea de lo pequeño y del presente, ¿no? He buscado siempre los conflictos, además siempre he escrito o intento escribir desde la contradicción encarnada, ¿no? Que creo que eso sería también algo que podríamos anotar para esos futuros que muchas veces imaginamos como hechos, ¿no? Cuando hablas de un futuro imaginas algo terminado, ¿no? Y creo que, bueno, que también es interesante hablar de cosas que están en el mientras tanto y en contradicción, ¿no? Y también creo que a veces pensamos en un futuro con una mirada un poco purista, que creo que a veces también nos bloquea un poco cuando tenemos que imaginarlos, ¿no? Por lo menos en mi caso, como que tengo que imaginarme algo puro y sin conflicto, digo, futuros utópicos, porque distópicos ya tenemos muchos, ¿no? Entonces, como decía, yo me he dedicado mucho, sobre todo lo que más he experimentado e investigado es la escritura autobiográfica, también he estudiado y reflexionado sobre ella, como a mí me gusta mucho una terminología que utiliza Nier, ¿no? La Nobel francesa, que habla de autosociobiografía, ¿no? Le mete como el socio ahí en medio porque dice que ella al final quiere contar su vida, pero que ella es una persona normal, con todas las comillas, una persona común y que lo que quiere es hablar de una generación, de un país, de una estructura social, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he bebido un poco de esa línea, intento hablar de mí para hablar, digamos, como pasar de la primera persona del singular a la tercera del plural, ¿no? Como ambición, vaya, que no es un proyecto así narcisista, sino un proyecto como y además me ha resonado mucho también lo que decías de la no vida y la vida, ¿no? Es como poner palabra a los silencios, ¿no? Entonces, bueno, pues yo por determinadas circunstancias he encarnado una serie de cuestiones en mi vida que he visto que estaban silenciadas culturalmente y que me ha parecido interesante ponerle palabras, como también para hacer una especie de catarsis, ¿no? Más allá de mí. Entonces creo que ahí lo que dice Emiliano de cómo pasamos de la no vida a la vida, pues para mí, claro, sería el tema de la voz, ¿no? De cómo podemos lograr que esas personas que están fuera del centro, del mainstream de las historias, también tomen la voz, ¿no? Porque muchas veces pecamos de vamos a dar la voz, ¿no? Vamos a escribir sobre esas personas que están fuera. Pero lo interesante, incluso casi lo legítimo, es que lo hagan las personas que protagonizan esos procesos, ¿no? Pero esto es interesante, antes no lo hemos abordado, pero sería el ver las personas, digamos, que están muy metidas en la lucha por la vida, tienen la capacidad o pueden, o el tiempo, cuando digo capacidad no es solamente porque tengan la capacidad cognitiva, ¿no? O la ilusión de querer soñar, sino también el tiempo, la disposición. O soñar es un privilegio. O sea, que esto me parece muy interesante porque a la hora de soñar futuros que incluyan a quienes ahora están excluidos, ¿qué capacidad o qué oportunidad tienen de soñarlo las personas que están excluidas? Yo las experiencias que he tenido cuando he trabajado en la cooperativa Pandora Mirabilia, que hemos trabajado por ejemplo, con personas en situación de calle, claro, dotándoles de las herramientas para contar sus historias, no contándolas por ellas, ¿no? Y han salido cosas increíbles, también trabajamos con Territorio Doméstico, hicimos un radioteatro, ¿no? Es como tú puedes dinamizar, puedes dar herramientas para soñar, ¿no? Que sería un poco, suena así eslogan ñoño, pero bueno, como desde tus capacidades y tu privilegio, posibilitar que otras personas tomen esos medios para contar historias. O sea, que tampoco podemos caer en el derrotismo de como no pueden soñar, entonces que no hablen. No, vamos a pensar cómo pueden tomar la palabra, ¿no? O sea, yo tomando un poco ese hilo, ¿no? Porque digamos que podemos decir que hay como dos tipos de sueños. Un sueño absolutamente fantasioso, en el que, bueno, digamos que todo el mundo estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Porque, bueno, pues, digamos, dando rienda suelta a lo que tú quieres, pues sueñas. Y un sueño en el que tú proyectes una posibilidad de que eso suceda.
Y ahí sí que está el privilegio. Porque claro, cuando yo estoy viviendo unas situaciones de exclusión fuertes, yo puedo tener el mismo sueño fantasioso, pero en aquel en el que yo realmente me veo con posibilidades de vivir en ese escenario, claro, ese es de quien tiene pues, el suficiente poder, la suficiente autonomía, las suficientes redes, el suficiente capital, como para poderse proyectar ahí, ¿no? Y este yo creo que es el que está atravesado de los privilegios, ¿no? E incluso si yo te pregunto a ti, y ahora vamos a, ¿dónde están, dentro de lo poco que hay de imaginar otros futuros, dónde se están produciendo estas imaginaciones? Pues volviendo un poco sobre la idea de, para imaginar futuros tienes que tener presentes vividos, es difícil imaginar pues, una sociedad que viva en comunidad si tú no has tenido ninguna experiencia en comunidad. Es difícil imaginar una sociedad que viva, pues, de alguna manera, con unas relaciones armónicas con el resto de la vida, si tú esto no lo has experimentado, has vivido todo el tiempo en un espacio urbano, ¿no? Así que para poder imaginar eso, para tener esas posibilidades, creo que necesitamos tener unos pequeños presentes, unas pequeñas maquetas de otras formas de vivir que te abran la mirada y digas, ah, bueno, pues esto es posible, porque hay gente que lo está viviendo, que yo he experimentado, que he contactado, que me he juntado con esta gente, ¿no? Y creo que eso es un elemento fundamental, no solamente esta parte de tener la capacidad de poder realizar tus sueños, sino también de tener la apertura para tener pues, más posibilidades sobre las que trabajar. Sí, ¿cómo ha sido para nosotros, ¿no? De cómo hemos soñado nosotros. Para nosotros ha habido una serie de elementos. Hay un elemento fundamental, que es el elemento tierra y el elemento alimentación. Es decir, la tierra y la alimentación han sido y están siendo dos elementos claves y fundamentales, transversales a toda nuestra realidad. De tal manera que el elemento tierra y el elemento alimentación, es decir, ha supuesto en pueblitos abandonados, han supuesto dos cosas importantes, ¿no? Una de ellas, tierras que estaban abandonadas, poderlas recuperar trabajándolas con personas que vienen de la calle o de la cárcel. Y no como empleo, sino como trabajo. Como elemento fundamental de recuperación de la vida, de parte de un proceso. Es decir, el elemento tierra y el elemento alimentación. Pero no solamente porque la tierra estaba sin trabajar y nosotros incondicionalmente nos la dejan y nosotros la trabajamos, justamente gente que viene de la calle y con gente que viene de la cárcel, sino que el alimento y que ahí se produce sirve para generar que estas personas mayores que están solas en el medio urbano o en el medio rural puedan alimentarse con dignidad, con todos los criterios que nos lleva a la soberanía alimentaria y ahí generar iniciativas incluso de aprovechamiento de los excedentes, como hacemos con un centro de transformación de productos y envasado de la tierra, ¿no? Es decir, cómo ahí se van entrelazando un sueño que de la nada, o yo qué sé, en el barrio, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un barrio como el nuestro, criminalizado, señalado, como las Malvinas, pueda haber generado más de 1000 comidas diarias en estos momentos en la ciudad de Salamanca? Aquellos que la criminalizan son los que, al final, muchas incluso de sus propias familias están recibiendo esa comida. Hemos tenido que saltar el muro de un barrio donde no podíamos quedarnos, sino salir para encontrarnos. Y el elemento fundamental ha sido ese, el elemento tierra y el elemento alimentación, ¿no? Se juegan además dos, o sea, entiendo que para un futuro que tengamos que imaginar, claves tierra y alimentación, que tienen por un lado como una clave muy de sustento, pero también un fuerte simbolismo. Es decir, que no sé si puede existir un futuro ecotópico o os imagináis vosotros un futuro sin tierra y alimentación, o sea, sin redistribución. Nosotros el único elemento que nos imaginamos es que no hay medio rural sin campesinado. No hay, no lo creemos. El mundo rural no lo va a construir el turismo, el mundo rural no lo va a construir cualquier otra iniciativa que puede ser complementaria. Pero la iniciativa fundamental que ha construido el pasado, que debe construir el presente y que desde luego va a construir el futuro, tiene que ser necesariamente... ¿Por qué? Porque esta sociedad, otra cosa distinta, necesita alimentarse, ¿no? Y además alimentarse dignamente, ¿no? No solo comer, sino alimentarse dignamente, ¿no? Entonces, otra cosa distinta es cómo
trabajamos esa tierra, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Con respeto, y quienes la trabajan no como una tarea esclavizante, sino como una tarea liberadora que me ayuda a recuperar para dar el paso de la no vida a la vida. Hay dos cosas que has dicho y que a lo mejor también podéis rescatar vosotras. Ha hablado, o percibo, ¿no?, que a la hora de ser capaces de imaginar esos futuros hay un punto de ambición, ¿no?, eso, saltar el muro, decías, o tomar una tierra, que también tiene un punto de ausencia de miedo. O sea, ¿no?, ambición y miedo. ¿Cómo manejamos, en el contexto en el que estamos, el poder construir historias que reflejen ambición y miedo con cierto tono realista? O sea, ¿cómo lo estáis abordando eso? Yo antes de entrar en eso, voy a recoger otra cosa de lo que decías, Emiliano, porque a mí lo de la tierra me parece absolutamente central, ¿no? Y que además conecta con elementos de cómo podemos soñar y esos privilegios para el sueño y demás, ¿no? Porque, claro, en la medida que yo recupero autonomía sobre mi vida, y mi primera autonomía tiene que ver con la alimentación, ¿no?, y con los medios para conseguir la alimentación, no en solitario, sino en colectivo, con esa dimensión comunitaria, ¿no?, y colectiva de la historia. Esto de pronto me coloca desde esa no vida en una vida con capacidades para soñar, porque de pronto empiezo a ver pues otros horizontes posibles, de esos sueños realistas, ¿no?, que yo me vea con capacidad de llevar a cabo. Esto para mí es nodal, ¿no?, pero a la vez es la construcción de esos otros, pues bueno, maquetas, en vuestro caso no tan pequeñitas, ¿no?, pues de otras formas de articular la sociedad, de satisfacer nuestras necesidades, de enfrentar lo que tenemos, que creo que encajan mucho con, bueno, pues los retos y los desafíos que tenemos, siendo conscientes de los límites y de la situación de crisis psicosocial en la que nos encontramos, ¿no? Así que creo que esto permite como potenciar los sueños, y al potenciar los sueños nos permite trabajar esa parte del miedo que planteabas, ¿no? Porque muchas veces tienes miedo cuando no vislumbras una salida, y cuando no te sientes con capacidades de construir esa salida. En la medida que tienes un proyecto colectivo en el que estás construyendo esas salidas, no serán perfectas, tendremos que tener un montón de trabajo por delante, será un proceso en el que, bueno, pues trabajamos con 3.000 personas, que no veas, ¿no?, pero que queremos trabajar con más, ¿no? Bueno, digamos, no es una situación de llegada, es esa parte procesual, ¿no?, imperfecta, ¿no?, en camino constante, ¿no?, pero es un camino abierto. Y esto no es la incapacidad, la parálisis, sino que es la acción a través de la acción, ¿no? Y esto es poderoso, ¿no?, para vencer los miedos. A mí de lo que ha dicho Emiliano me ha resonado mucho la analogía tierra-voz, ¿no?, o tierra-palabra. También creo que es muy importante que esas personas o esos proyectos en exclusión tomen la palabra, como decía antes, y puedan contar su propia historia, porque además son voces subalternizadas, entonces ahí el miedo no, es un miedo interiorizado, ¿no? Es como yo no tengo derecho a contar mi propia historia, ¿no? Y ahí antes estábamos hablando, ¿no?, de cómo necesitamos también recoger dentro de por ejemplo, todo el tema de lo rural, recoger o retomar imaginarios, ¿no?, palabras, o sea, que a veces creemos que esos futuros que van a triunfar tenemos o tienen que tener las mimbres de lo que lo peta, ¿no? Es como vamos hacia algo que funcione. Bueno, pues y si a lo mejor en esa mirada a lo más cercano y a lo que quizá hemos dejado atrás por entrar en un código, bueno, como de que parece que es el urbano, ¿no?, el único que funciona, y si recogemos nuestros propios imaginarios, tú antes hablabas, ¿no?, de pues los elementos, el cereal, el vino, ¿no?, como pilares de toda la cultura que estáis moviendo desde en este caso, vuestro escenario, ¿no? Claro, es que son toda una cantidad de elementos que al final lo único que haces es ponerlos entrelazados y en relación. Fíjate, tierra abandonada, soledad de los mayores, barrio criminalizado, cárcel criminalizada, calle en situación de sin techo y de soledad. Es que estamos hablando de términos absolutamente despectivos y absolutamente que no cuentan, ¿no? Sin embargo, cuando todos esos elementos logras entrelazarlos, cuando todos esos elementos logras estructurarlos con un cierto tejido y con unas iniciativas, es decir, genera una cantidad de posibilidades enormes, ¿no? Genera alimentación, genera enfrentamiento a la soledad, genera estructuras, genera que haya gente que sea capaz de ver que de la no vida se puede pasar a la vida. En definitiva, estamos generando que lo más importante, la vida de espacios o de personas, estén en el centro de nuestras preocupaciones, ¿no?
A mí me parece que este es un gran Claro, secreto, y generas ¿no? también un sentido de pertenencia, ¿no? Fíjate, Que al final... es decir, pueblos abandonados. Estoy pensando ahora en una de las iniciativas, ¿no? Cuando hace 2 años, dos panaderos que se jubilan en el espacio de 3 meses en una zona muy importante de 8.000 personas. ¿Qué hacemos? ¿Lo que está haciendo en general la gente? Pues bueno, pues que venga la agroindustria y nos sirva el pan. No. Hicimos la apuesta. Vamos a coger nosotros esas panaderías. Y no solamente cogemos esas panaderías, para asegurar el pan digno a estos propios pueblos, sino que mira por dónde. Esto nos ayuda a sostener las iniciativas que estamos llevando de comida a domicilio, ¿no? Con un pan digno, con un pan elaborado por nosotros mismos. Pero aún más, ya estamos en este momento sembrando tierras para sembrar trigos y moler esos trigos para generar la harina necesaria, porque sabemos que uno de los grandes problemas en nuestro mundo en este momento, a nivel de salud, son las harinas que utilizamos para el pan de cada día. Es decir, este es un ejemplo, como podríamos poner varios, es decir, cuando producíamos tomate, llegó un momento donde en los veranos nos sobraba un montón de tomate. ¿Qué hacemos con él? O de pimiento. Pues vamos a montar un centro de transformación para poder utilizar en otros tiempos el centro de transformación y envasado de productos, ¿no? Y todo esto, hacerlo con la propia gente con la cual estamos caminando, ¿no? A mí me parece que todo esto es algo tan sencillo, algo tan de hoy, algo que hay que luchar, evidentemente, pero algo tan elemental. Además, cuando hablas, no digo que de ahí saquemos la clave porque no es sencilla, pero yo te escucho describir el punto de partida, ¿no? Que hablamos de narcotráfico, cárcel, marginalidad en un barrio, despoblación, abandono, y me suena a una distopía, ¿no? Como elementos distópicos. Y sin embargo, narras el presente y sería como que en tu caso hay un proceso inverso. Venimos de un pasado distópico para tener hoy lo que habría sido un futuro ecotópico en aquel momento. Pero no lo contabais, o no sé si en aquel momento teníais la imagen. Entonces, ¿dónde estaba la fuerza o dónde estaba de dónde nace el querer o cómo la gente se engancha a esto, más allá de a lo mejor del vivir el presente, como decía Luis? Porque al final hay algo que es absolutamente increíble, que es que la gente tiene necesidades, y necesidades fundamentales, y que tiene que comer cada día. Que hay personas de 70, de 60, de 90 años que tenían en su pueblo la tienda, que han estado acostumbrados a comer, a trabajar la tierra, que no lo pueden hacer en estos momentos y no pueden tener una comida digna en la mesa. Poder dar respuesta a esa necesidad es muy fácil. ¿Por qué? Porque hay unas personas que sienten esa necesidad y además conjuntamente somos capaces de entrelazar nuestras vidas para decir, aquí tenemos la salida. ¿Sería en esos lugares donde, pensando en los límites que podamos tener o en donde podemos recrear, parece que es donde hay necesidad, donde realmente hay capacidad de transformar, de imaginar? O sea, un poco lo que está planteando, entiendo, es que si no llega a haber necesidad fundamental básica, a lo mejor no hay transformación. Pero yo le daría otro toque más, ¿no? Que también creo que está ahí en esto, ¿no? Es donde hay comunidad. Porque si no hay comunidad, tampoco tienes capacidad de hacer ese proceso de transformación, ¿no? y de construcción. En solitario somos muy poquita cosa, ¿no? Y tenemos muy pocas capacidades. Entonces, este entrelace de la gente que estaba sola en sus casas, la gente que había dejado de cultivar sus tierras, la gente que estaba excluida en las cárceles o en las calles y demás, y el juntar todo esto con todas las necesidades y digamos, bueno, pues vamos a ver cómo nos lo resolvemos conjuntamente, ¿no? A partir no de que me lo va a resolver otro, sino de que me lo voy a resolver yo con otra gente. Esto creo que es un elemento básico, ¿no? De cómo construir esos escenarios ecotópicos, ¿no? Es más, yo creo que nada de todo esto empieza desde la comunidad. Es decir, la comunidad la vamos descubriendo en el camino, pero sí hay algo previo. Y el previo es que partimos de que yo también tengo un lugar en esta sociedad. Es decir, yo que salgo de la cárcel, que me dejan a lo mejor a la puerta de la cárcel y que no sé qué hacer, o yo que no tengo techo, la comida
el techo y los derechos en la salud es algo que no regalamos a nadie, es un derecho humano. Entonces, posibilitar es la casa de acogida, ¿no? Es la puerta abierta. Nosotros cuando llega una persona a casa, yo siempre le digo a los compañeros y a las compañeras, mirad, cuando alguien venga, lo primero, abrir la puerta, no intentéis por la mirilla, nos da lo mismo quien sea, abrir la puerta, que pase y compartimos lo que tenemos. Y lo que tenemos es el derecho a la alimentación, el derecho al techo y el derecho al apoyo en la salud. Y a partir de ahí vamos construyendo comunidad. La comunidad no se puede construir sin tu esfuerzo. Vamos a contactar con la tierra para que el esfuerzo de trabajar la tierra genere y vaya generando comunidad. Y después, otro elemento clave y fundamental, que para que se sostenga la comunidad tiene que haber red. Nosotros le decimos mesa común. Mesa común donde tenemos que intentar poner para el desarrollo de todo esto lo que somos y lo que tenemos. ¿Quién? ¿El ayuntamiento? ¿Quién? ¿Una entidad privada? ¿Quién? Unos recursos que salen en una subvención del ministerio de no sé qué. ¿Quién? ¿Tú que te has jubilado? ¿Quién? ¿Tú que tienes tu tiempo libre? Pongámoslo en esa mesa común para dar respuesta a cada una de las iniciativas y que esas iniciativas sean sostén y centralidad de la vida que tenemos, ¿no? Este es nuestro camino, ¿no? Y este es nuestro... Hay un punto ahí también que, ¿no? Como que en este presente no descartamos ningún actor y a veces cuando imaginamos futuros no colocamos a todos los actores en esos futuros, como que algunos desaparecen. Eso me ha encantado, sí. Como esos extraños compañeros de cama que a veces, lo que decía antes, tendemos a crear esos futuros como muy terminados, ¿no? Y no en el conflicto de cómo llegar hasta allí, ¿no? E incluso en el conflicto estando allí. Eso es, por supuesto. Que ¿Tú te imaginas escribiendo ahora mismo con los elementos que tenemos, tú que escribes tu autobiografía, Silvia, 2065, ¿escribirías tu autobiografía en el 2065 y sobre qué la escribirías? Para que... Hombre, pues la escribiría desde precisamente esto de utopía, que es como el lugar desde donde podría escribirla, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me preocupa mucho el dónde voy a acabar viviendo, porque estamos como siendo expulsadas o expulsados de esos sitios donde podemos hacer un poquito de comunidad, ¿no? Ahora que habláis de comunidad. Entonces, por un lado, me pregunto dónde podré estar, dónde me dejarán, y luego, por supuesto, crisis climática mediante, dónde podré tener recursos, respirar y no morirme de calor. O sea, que haría esas preguntas como del espacio, ¿no? Que también, bueno, es uno de los pilares de las utopías o las ecotopías, ¿no? Como el lugar, el espacio, ¿no? Donde se producen estos conflictos o estas comunidades, ¿no? Sí, sí, claro que tira, por supuesto. Porque muchas veces cuando pensamos en quién va a construir esas ecotopías, ¿no? O quién está construyendo esas ecotopías, decimos, bueno, pues aquí está el sujeto, ¿no? El grupo social que va a construir esta historia. Bueno, aquí no hay un grupo social predeterminado que va a ser quien lo va a construir, sino que ha sido quien ha sentido la necesidad de construirlo, que ha buscado la gente con la que hacerlo, pero no construir una utopía, sino construir un presente vivido, o sea, vivible, que construye en realidad un futuro más vivible para más gente. O sea, que en realidad no es una cosa que está ahí, sino que está aquí ahora, ¿no? Y lo construimos aquí ahora, a partir de nuestras necesidades presentes, y esto prefigura lo que va a ocurrir adelante. Y no hay nadie que lo vaya a hacer, va a ser, bueno, pues quienes nos juntemos para los conflictos que tengamos y en base a las necesidades que vayamos teniendo, ¿no? Y esto creo que, bueno, también nos sitúa en otro marco, ¿no? De quién va a ser el actor que dibuje esto, ¿no? Que tiene que dibujarlo o que lo está dibujando ya. También haciendo una analogía con lo que contaba antes Emiliano, ¿no? ¿Qué necesidades también tenemos de relato, ¿no? O sea, porque yo vivo las historias y los relatos como un alimento, ¿no? Que además me parece constitutivo del ser humano, algo muy, muy, muy primario, ¿no? Necesitamos historias, por eso nos estamos preguntando qué historias necesitamos para construir, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades tenemos ahora? O sea, que necesitamos un futuro, pero ¿qué necesidades queremos abordar con esas historias, ¿no? Ir también dándole respuesta a esas necesidades, ¿no? ¿Qué necesitamos? Relaciones diferentes,
trabajos diferentes y cómo dar respuesta mediante la ficción a esas necesidades, ¿no? O sea, a partir de lo que más nos duela en las tripas, ¿no? Yo es que me remito todo el rato a la experiencia más... Fíjate, ahora cuando te estaba escuchando, es algo que nosotros también hemos descubierto. Mirad, hasta ahora cuando nos planteábamos la manera de dar respuesta a las necesidades de los pueblos, hemos cuidado el tema de la soberanía de los cuidados, hemos cuidado la soberanía alimentaria, hemos cuidado la soberanía energética, pero nos estamos dando cuenta que hay una soberanía que han construido los pueblos y que ha sido fundamental, que es la soberanía cultural y educativa, que es la primera que se le ha quitado a los pueblos. Es decir, cuando desaparece la agricultura y la ganadería, lo primero que se le quita son las escuelas al mundo rural. Es decir, la cultura, es decir, ese alimento de un talante, de una manera de ser, eso que se ha llamado la cultura rural, ¿no? Que es una cultura eminentemente comunitaria. Nosotros la hemos incorporado a las otras tres soberanías, la soberanía cultural y festiva, que ha sido fundamental. La fiesta en un pueblo es clave, es fundamental, sostiene la vida comunitaria y la vida individual de la gente, ¿no? La fiesta era un momento genial de encuentro de pueblos, de encuentro de familias, de encuentro... Es decir, y ese espíritu pues se ha perdido. ¿Cómo recuperar estas lecciones que no podemos dejar en la historia, sino que también son vivas hoy? Y que barrios como el nuestro la vislumbraron durante 10 o 12 años, pero alguien se encargó de hacer del barrio otra cosa y destruir esta posibilidad de ilusión y de esperanza que había en el propio barrio. ¿Y cuántas personas que salen de la cárcel o que vienen de la calle, esta dinámica y este sentido más profundo del ser humano es que nunca lo han podido vivir? Es que nunca han podido descubrir, entonces, que puedan tener espacios donde descubrir el hecho de tener una habitación, el hecho de tener posibilidad de lavarse todos los días, el hecho de poder tener un plato de comida, el hecho de poder acercarte a un acto comunitario, el hecho de poder decir, yo he trabajado estos tomates, estas lechugas o estas cebollas que ahora mismo se están produciendo, eso es muy importante. Pero fíjate que hay, una de las cosas yo creo que conecta con parte de lo que estamos diciendo, y hasta qué punto, o me parece, o a mí me da la sensación, gente que no tenía futuro, de repente tiene un presente que le abre un futuro. Y a lo que nos estamos encontrando junto es gente o muchas personas que el futuro que imaginamos es un no futuro. O sea, futuro vamos a tener, pero cuando lo imaginamos es un futuro que es un no futuro. Entonces, ¿cómo ese cambio, aparte de vivirlo, o sea, cómo lo ofrecemos? ¿Cómo lo...? No sé si hay que pensar en esto aumentándolo de escala, tenemos que solamente vivir el presente o no. Estamos todavía en el campo de la utopía, nosotros mismos. No podemos decir que quienes estamos implicados en todo esto vislumbremos que este es el futuro. Por eso no me gusta hablar de futuro, sino que me gusta de ir construyendo el presente para un futuro que se puede atisbar, pero que todavía no está. Pero sería un presente que si fuese así, sería un futuro deseable. Sí, y esto lleva también a cómo lo narramos y cómo lo comunicamos, ¿no? Porque sin quitarle ninguna importancia, ¿no? Silvia lo planteaba, ¿no? A las narrativas, a estos relatos que nos contamos, ¿no? Y estas historias que nos contamos, es que hay otra forma de narrar y otra forma de comunicar y otra forma de proyectar esos futuros, que es a través de experiencias vividas en el presente, y que es una forma distinta, ¿no? No es un cuento con todo lo bueno que tiene un cuento y con todo lo malo, ¿no? De que algo que, bueno, pues que es una fantasía, ¿no? Sino que es algo real que tú estás viendo ahí con sus luces y sus sombrillas, porque todo tiene sus sombrillas también, ¿no? Y esto es otra forma también de narrar, pero una forma de narrar diferente, ¿no? A partir de experiencias vividas que como que de pronto transfigura el tiempo, ¿no? Y el futuro lo trae al presente y esto hace que, bueno, que esa imaginación, bueno, se encarne en el ahora, ¿no? Y creo que esto para mí también es muy poderoso, ¿no? Y creo que es fundamental a la hora de pensar en cómo proyectamos esos futuros ecotópicos desde los presentes. Ahora cuando te escuchaba, pensaba que para nosotros la narrativa es cómo sostener
este proyecto, esa es nuestra narrativa, con las lecciones que nos va dando la vida que vamos poniendo en común. Por ejemplo, nosotros hemos descubierto que esto no se sostiene desde los servicios sociales, sino desde los derechos sociales. Es decir, ¿vamos a ser capaces de sostener estas iniciativas desde ahí? Esto no se sostiene desde el empleo, sino desde el trabajo. Es decir, nosotros le decimos a las personas que por distintas circunstancias nos llaman, vienen y quieren un empleo, quieren un contrato de trabajo. Mira, no, lo que nosotros tenemos, aquí lo tienes, pero este no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es que haya empleo. Nuestro objetivo es que el trabajo nos ayude a recuperar nuestras propias vidas. Si además tienes empleo y eso va a reportar para ti y para los tuyos o para el colectivo donde estás una manera de poder vivir con dignidad, adelante. Pero no es nuestro objetivo fundamental, ni muchísimo menos. Como nuestro objetivo fundamental no es, bueno, y ahora todo esto que producís, ¿qué hacéis? ¿Lo lleváis al mercado? No. Nosotros no creemos en el mercado global, no creemos en el mercado convencional. Nosotros creemos en el intercambio. Por ejemplo, hemos creado una red entre productoras y productores y consumidores y consumidoras, ¿no? Es decir, pues bueno, lo que hemos intentado es crear una relación de confianza de que esos productos, sea carne, sea queso, sea verdura, sea de esos 22 productores o productoras, quienes lo van a consumir, confíen, aunque no tengan etiqueta de ecológico, confíen, vamos a visitarles, vamos a ver cómo están haciendo, de qué manera, cuáles son sus dificultades, y cómo todo esto va posibilitando que el mercado se realice. ¿Dónde llevamos nosotros nuestros productos? Al catering. Si tenemos al servicio de comidas, si tenemos 1.200 comidas diarias que repartir. ¿Dónde llevamos nuestro pan? A lo mismo que nosotras que estamos trabajando, ¿no? O el trigo que producimos. Bueno, ¿por qué? Porque no creemos en el mercado que esclaviza o en el mercado que destruye las relaciones sociales entre las personas, ¿no? Estas tres cuestiones nos parecen claves y nos parecen fundamentales. Claro, y sin embargo, perdona, un inciso, qué difícil transmitir lecciones sin ser aleccionador. Claro. Que creo que es uno de los peligros a veces que cuando dibujamos utopías, cotopías, ¿no? Es como, una es la falta de conflicto, ¿no? Esta cosa del escenario terminado, y otra el dedito, ¿no? O sea, como, bueno, esto se podría resolver así. No, sin embargo, Emiliano nos lo transmite. Bueno, es que te voy a dar un 10 en storytelling, porque lo tiene, ¿no? Como nos va transmitiendo su presente, que es un poco futuro, presente ecotópico, con unas imágenes, unas palabras, ¿no? Que son súper claras en el relato, y sin embargo eso cuando construimos, a veces, yo por lo menos, hablo desde mí, pienso en futuros deseables y me sale un poco el dedito, ¿no? Como, y esto hay que quitarlo porque no sé qué. Sin embargo, tú lo haces desde un lugar que a mí me parece muy, no sé, muy potente. Y luego se me ocurre otra estrategia para narrar futuros, como, me voy a ir ahora a lo macro, pero ¿cómo sería institucionalizar intuiciones que tenemos ahora, ¿no? Como, no sé, el otro día leía que en Suecia había un ministerio del futuro hasta el año, no sé, 80, ¿no? Como esa idea de cómo sería cosas terminadas, que serían instituciones que por supuesto tendrían muchas contradicciones también, pero ¿no? ¿Quién nos iba a decir que iba a haber un ministerio de transición ecológica, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor qué instituciones, más allá de las relaciones, necesitaríamos en esos futuros, ¿no? Esto es un salto de escala. Sí, o sea, de repente llega como un giro. No, pero es que me parece una de las cosas interesantes que aquellos que han hecho algunos ejercicios más interesantes de imaginar futuros distintos, normalmente, aunque la historia no te cuente el detalle de la organización social, sí que te atisban, ¿no? O sea,
Ursula K. Le Guin, en su historia, que es una conexión entre dos mundos, sí que en la narración te va dando pistas de un funcionamiento distinto, ¿no? Como digo, como uno de los referentes más potentes de imaginación de mundos ecotópicos. Entonces, mi pregunta sería, la escala que tú dimensionas, o en la que cuando este presente tan bonito que nos conecta porque es muy local. O sea, porque tiene una dimensión pequeña, cercana, que se me hace abordable, ¿no? ¿Cómo doy ese salto, al menos, no sé si en clave ficción o en clave, ¿no?, para poder ofrecer algo que no genere la de, claro, pero estos derechos sociales es fácil conseguirlos en esa escala, pero házmelo a nivel ciudad. Pero déjame que utilice otros dos elementos y después planteo cómo hacer el salto de escala. El salto de escala no se puede hacer en peldaños, hay que hacerlo en red, porque si no nos estamos saltando todo. Es decir, pero hay dos elementos más, mira, dos elementos que preocupan muchísimo a la sociedad de hoy, que a veces parece que eso no tiene que ver con, por ejemplo, con la exclusión o con la economía. Si nosotras no hubiéramos apostado por la economía social y comunitaria, no hubiéramos podido de ninguna manera sostener esta estructura y estas posibilidades que tenemos en este momento, ¿no? Por lo tanto, ¿la economía nos preocupa? Claro que sí, pero nos preocupa en la medida en que es economía comunitaria, ¿no? Nosotros ahora mismo hemos acabado de entrar, para que nos demos cuenta de manera práctica, ¿no?, en el convenio del servicio de comida a domicilio con el Ayuntamiento de Salamanca para los próximos 4 años. Este año no hemos tenido que competir con nadie, pero en algún momento hemos competido con una de las empresas de Florentino Pérez. Claro, ¿dónde está la diferencia? Pues la diferencia está que en una empresa capitalista el 30% es beneficio del empresario. Aquí el 30% es inversión en furgonetas. ¿Para qué? Para que el reparto de la comida la pueden hacer los excluidos también, porque ellos no tienen posibilidades de comprar una furgoneta para hacer el reparto. Entonces nosotros se incorporan a la empresa desde la economía social y comunitaria, que esos beneficios los invierte, o si al final con todo esto incluso hay beneficios, ¿qué hemos hecho estos años? Vamos a ver cómo seguimos generando posibilidades, un invernadero. Y el 80%, y el 20% que se beneficien los trabajadores. Reparto entre los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Es otra concepción de la economía, ¿no? Cómo una empresa tiene que intentar... y después hay otro elemento junto con la economía que es tremendamente importante, que es el hecho de ser red, que es el que nos plantea lo que tú decías. Es decir, nosotros creemos que el futuro no está en subir peldaño, está en extender red, que es distinto. Entonces, nosotros estamos convencidos de que lo nuestro tiene que ser abarcable y que tiene que haber otros y otras en otros lugares que sean capaces de generar lo abarcable, y otros y otras, y generando red seremos capaces de plantear futuro, pero no de subir de peldaños, ¿no? Conectaría con alguno de los paradigmas. Sí, pero yo voy a entrar ahí en lo de la escala, ¿no? Y, bueno, eso iba a decir que... Sí, y entrando justo desde lo de la red y demás, ¿no? Con un tono de un poco de provocación, ¿no? ¿Por qué tenemos que pensar en escalas globales? Lo digo porque qué cansado, ¿no? Es poner de acuerdo a tanta gente, ¿no? Y que de pronto, pues vayamos todos a una y pensemos lo mismo y nos hayamos puesto de acuerdo en un montón de cosas. Es agotador. A lo mejor tiene más sentido pensar en escalas locales en las cuales la gente que nos tengamos que poner de acuerdo, pues seamos menos, y la gente de otro lado pues tendrá otra organización distinta, otra política distinta, se lo habrán montado distinto de otra forma y tampoco pasará nada, porque podemos tener distintas autonomías, distintas escalas pequeñas, ¿no? Distintas redes, ¿no? Que bueno, que de alguna manera es más fácil. ¿Y por qué nos imaginamos con más poder en lo local? Porque es que tenemos más poder en lo local, no es que nos lo imaginemos, es que es una realidad. Es que tenemos más capacidad, pues de alguna manera, de tomar decisiones, de decidir lo que queremos colectivamente con otra gente, pero
pero nuestra voz cuenta, no como en esas escalas globales. Pero es que además estas escalas globales yo creo que están heridas de muerte. Si nos vemos cuál ha sido la historia de la humanidad, ha sido una historia de lo local, si en realidad lo global no tiene ni 200 años. Es un pequeño paréntesis en una historia dilatadísima, ¿no?, de estructuras múltiples, diversas, muy diferentes, ¿no?, algunas deseables y otras indeseables, ¿no?, desde lo local, ¿no? Y esto está anclado al uso de unos combustibles fósiles, a un modo de vida urbano, bueno, a toda una serie de entramados que se está desquebrajando y que se está viniendo abajo y que de alguna manera va a tener dificultades. No quiero decir que mañana de pronto ¡guau!, no hay globalización, no va a ser esto, ¿no? Entonces tenemos que ver, y volviendo a lo que decía antes Silvia, ¿no?, pues cómo hacemos esas transiciones, ¿no?, desde una economía, desde una sociedad, desde una cultura tremendamente globalizada hacia lo que vamos a tener, ¿no?, espacios más localizados, pero creo que en esas transiciones a lo mejor tenemos que pensar mucho más en lo local que en lo global, que es a lo que se nos lleva mucho, ¿no? Lo cual no quiere decir que no tengamos que hacer esas miradas de escala, esas creadas las redes, no estoy negándolo, pero bueno, simplemente... Es más, por poner otro ejemplo desde nuestra vida, ¿cómo aplicar en unas escalas sencillas, horizontales, pues por ejemplo las nuevas tecnologías? Se pueden, ¿sí? Nosotras en las huertas, por ejemplo, este año pasado ya hemos producido más energía que la que consumimos, con energía solar. Pero lo mismo está pasando ya en el catering, ¿no? Pero nos pasa exactamente lo mismo con el consumo de agua. Nos decían en el pueblo, no vais a tener agua para las 2 hectáreas de huerta que tenéis aquí. Bueno, tendremos que buscar la forma. Lo hemos pasado mal, un año, el año pasado, pero ya hemos experimentado y este año lo vamos a poner en marcha, ya estamos montándolo, el riego por goteo. ¿Para qué? Claro, hablar de riego por goteo en unas huertas de 2 hectáreas es la leche, ¿no? Bueno, pero es la aplicación de las nuevas tecnologías, incluso más. Este año ya nos vamos a permitir el lujo de decir, oye, que desde mi casa yo puedo poner el fin de semana el riego en marcha. ¿Y es posible aplicarlo unos mindunguis como podemos ser nosotros? Claro que sí. Es decir, algo que parece que no nos pertenece, no es que las nuevas tecnologías les pertenece a las grandes, no, nos pertenece también a nosotros. Y tenemos que estar al tanto, ¿no? Este es un bien comunitario que tenemos que compartir y poner para que la vida en su totalidad esté centrada. Y respecto a la escala, me quedo con lo que decía Luis de por qué tenemos que construir, bueno, esto que se llama el world building, ¿no?, en la ciencia ficción, como que tiene que estar el universo todo acabado al milímetro, saber de dónde vienen los recursos, a qué se dedica la gente, y de repente para escribir una ficción eso te frena un montón porque dices, ostras, que me falta esa visión, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor la historia de 4 señoras yéndose a vivir a un piso compartido y economizando, o sea, poniendo en común sus pensiones, puede ser igual de revolucionaria que un futuro estos como que tenemos más en la cabeza de ciencia ficción, ¿no? Y parece que esas historias pequeñas o subalternizadas como que no, hablo como escritora, como que no nos erotizan tanto para contarlas, cuando realmente tienen un potencial revolucionario, ¿no?, de estar rompiendo unas dinámicas que nos llevan a la soledad, ¿no? Como, ¿qué nos pasa ahí con la construcción de mundos que esa ambición a veces también nos paraliza, ¿no? O por lo menos a mí me pasa. O sea, que hemos dado algunas pistas, a lo mejor también puede ser que estas historias concretas que nos conectan, ¿no?, estas historias que pueden ser motivadoras, pero con marcos de referencia, aunque no lo dibujen todos, sí que sigan algunos de los principios que hemos atisbado ahora, ¿no? Claro. A la hora de imaginar, o sea, que aquí se han dado principios, a lo mejor no damos futuros imaginados, pero sí que se han dado algunas pistas. O sea, hemos hablado de los 4, tú has hablado de los 4 pilares de la sostenibilidad, ¿no? Como yo creo que sería como a la hora de imaginar futuro, yo pues me imagino a estas 2 mujeres compartiendo piso, pero que de alguna manera en sus relaciones están los 4 pilares que has comentado de la sostenibilidad, ¿no? O has hablado de hablar de derechos sociales y no de servicios sociales, que también ahí hay un punto importante. En esta historia lo meto. Tú has comentado que tienen que estas 2 señoras de alguna manera tendrían que tener la capacidad narrativa y poner en sus palabras lo que Emiliano ha hecho aquí en presente, ¿no? Sí, ese universo. Con esa dimensión también de conexión local, o sea que igual va por ahí. Estos serían como elementos que habéis ido comentando aquí,
que nos pueden ayudar a construir al menos los escenarios de fondo de historias de tu autobiografía en el 2065, ¿no? Vale, pero ¿y cuáles serían? 90 Esos serían como algunas de las pistas que habéis dado, pero si tenemos que pensar cuáles son ahora mismo los mayores problemas que tenemos para imaginar o crear estos futuros, y luego te voy a preguntar cómo es ese futuro, ¿vale? Pero antes, ¿cuáles serían los mayores problemas que tenemos ahora mismo para imaginar estos futuros o para pensarlos? Porque si a la sala, esta es la pregunta que hacemos en todas, ¿no? Le preguntamos qué es más fácil, si imaginar el fin del mundo o el fin del capitalismo, no mucha gente te dice que le es más fácil imaginar el fin del capitalismo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían los retos que tendríamos que abordar para imaginar esos futuros? Yo volvería sobre dos que he comentado, ¿no? Pero los vuelvo a plantear, ¿no? Uno, la imaginación humana no vuela libre. No podemos imaginar cualquier cosa. Imaginamos a partir de nuestras vivencias y de lo que hemos experimentado y de lo que es la vida de la gente que nos rodea y que nos han contado, ¿no? Así que para poder imaginar unos futuros pues, ecotópicos, potentes y más, de alguna manera necesitamos pequeñas maquetas de esos futuros y que conozcamos esas maquetas, que tengamos una relación directa, no que estén en Indonesia, en un lugar en el que jamás voy a llegar, ¿no? Y con una gente que me resulta extraña, ¿no? Sino que sea con gente con la que yo puedo, de alguna manera, identificarme, ¿no? Y sentir que esto va a ocurrir, ¿no? Así que yo creo que necesitamos realidades para construir esos futuros. Y creo que necesitamos también esa parte, ¿no? Y cuando hablábamos antes de quién tiene el privilegio de poder soñar, creo que tenemos que tener también situaciones de vida, y esto tiene una mirada pues, muy de justicia social, en las cuales pues, tengamos capacidad de soñar porque nos veamos proyectados ahí, porque de alguna manera pues, consideremos que vamos a poder transformar nuestra vida. Si consideramos que no vamos a poder transformar nuestra vida, pues habré podido tener una relación con una experiencia súper bonita, pero yo nunca me voy a ver ahí. Entonces tengo que verme con esa capacidad, ¿no? Y esto tiene que ver con ese proceso de, bueno, pues de reparto, de justicia, de democratización. Yo voy a intentar unir las dos cosas que planteas, es decir, lo del futuro y las dificultades, porque van unidas. Para nosotros y nosotras seremos capaces de generar futuro si de verdad nos creemos tres cuestiones que desde luego son fundamentales, y que eso no se va a poder interiorizar en cada uno de nosotros y de nosotras sin diálogo, sin reflexión, sin educación y formación, ¿no? Para nosotros este tema es una pata que cojea, ¿no? Porque a veces no la llegamos a comprender y a entender. Por ejemplo, un primer pilar fundamental que va a ser capaz de lanzarnos hacia el futuro es eso de la puerta abierta. Puerta abierta. Puerta abierta porque es una sociedad donde la riqueza que tenemos nos posibilita los derechos sociales fundamentales. Los derechos sociales fundamentales. Es decir, nadie sin comer, nadie sin techo, nadie sin acceso a la sanidad y a la salud, nadie sin acceso a la cultura. Porque tenemos los medios y los recursos suficientes. Ahora, eso tenemos que interiorizarlo, y ese es un proceso de formación. Estos procesos o son comunitarios o no lo son, es decir, no son transformadores. Lo que pasa es que, claro, para descubrir el sentido de la comunidad y la pertenencia a la comunidad, tiene que haber un proceso de reflexión, tiene que haber un proceso de cercanía, tiene que haber un proceso de montones de cosas que, en definitiva, lo da esas claves educativas, esas claves que nos ayuden a descubrir esa dinámica que esta sociedad para nada va por esos derroteros, ¿no? Y, en tercer lugar, red. Nosotros hemos aprendido de otros colectivos. Nosotros hemos aprendido de otra gente. Por eso, en este momento, ya estás otra vez fuera, ya vas otra vez a otro sitio. Es que tenemos la obligación de compartir, tenemos la obligación de comunicar, tenemos la obligación de agradecer a otra gente que nos ha ayudado y que nos ha puesto en el lugar donde estamos y en el sitio donde estamos, ¿no? Y sin eso no hay futuro. El futuro no lo marcamos nosotros, lo marca la estructura. Perdón, la estructura de red que tenemos, ¿no? Entonces, el futuro va unido a algo que en el presente nosotros y nosotras estamos
como muy preocupados, ¿no? Que es esta tarea de formación, de escucha, de compartir, de leer, de reflexionar, de mejorar en definitiva, dentro de las claves que estamos, no para subir, sino para extender. He querido unir ahí un poco las dos cuestiones. Aunque no sea una cosa a la que yo pueda agarrarme para imaginarla en detalle, me vale. Pero sí, dale. No, que a mí se me han ocurrido varias cosas, ¿no? Respecto a las dificultades. Yo creo que es la atomización brutal en la que estamos, ¿no? Y la velocidad de los acontecimientos, ¿no? Que nos impiden tener visión, que es un poco lo que hace falta para imaginar, ¿no? Como bueno. Y luego, por supuesto, lo que ha dicho Luis de esa precariedad, que esa desposesión como que cada vez se afirma más y que nos roba digamos, las condiciones materiales para imaginar y también la propia imaginación, ¿no? En un punto. Y bueno, la necesidad también de dar, como vuelvo al tema de la voz, ¿no? Como de esas maquetas, tú has hablado antes de ensayos, ¿no? Al principio, como hay un proyecto precioso en Euskadi que se llama Borradores de Futuro, que lo habéis trabajado aquí, ¿no? Como que perfectamente el proyecto de Emiliano podría ser contado, ¿no? Son escritoras y escritores que toman experiencias, sobre todo económicas, ¿no? Que se salen, digamos, del capitalismo así depredador y las cuentan de una manera atractiva y que interlocutan y como que intentan conectar, ¿no? Entonces, yo creo que esa necesidad de que el deseo vaya por otros derroteros que no sean los del consumo, ¿no? Como que nos podamos volver al fuego ese, aunque sea simbólico, de escuchar historias, ¿no? O sea, yo necesito escuchar, o me encantaría leer una novela donde yo pudiera ver todas esas historias que nos está contando Emiliano, ¿no? En el 2065. Sí, o en el 2000. A veces otro peligro es proyectarnos muy lejos, ¿no? Por ejemplo, o sea, Years and Years, esta distopía que es como que todo el mundo la ha reconocido y habla mucho de... Parece de Years and Years, ¿no? Una serie. Es en un futuro que igual es... Cuando salió, que igual fue hace 5 años, alguna vez salía algún calendario, era 2028, 30, o sea que también, y si nos imaginamos futuros más cercanos, ¿no? Es un poco volver a la escala, pero que no nos apabulle tanto, ¿no? Pues, ¿cómo sería el proyecto de Emiliano dentro de 10 años, ¿no? Por ejemplo? Y que va a tener que hacer frente a una serie de conflictos que ya estamos viviendo, sin ir más lejos, el del agua, ¿no? Que a vosotros os atraviesa de raíz, entiendo, ¿no? Pues bueno, ¿cómo vais a dar respuesta? Volvemos otra vez a la respuesta, ¿no? Pero, fíjate, es que cuando dices 2065, a mí es que me preocupa el año que viene. Claro, es decir, ¿por qué me preocupa el año que viene? Porque estamos repartiendo 1.200 comidas diarias, pero no sabemos de dónde viene la materia prima que utilizamos. ¿Y si ha sido trabajada con explotación, producida con explotación? ¿Y si ha sido producida contaminando la tierra y las aguas? Entonces, tenemos que ser responsables también con esto. Entonces, vamos a ver, este es el proyecto del año que viene, en el que ya estamos embarcados. Tenemos que ser responsables de lo que utilizamos. De las naranjas, del arroz, de la pasta, del aceite, de la carne. ¿De dónde viene? ¿Quién la produce? Seamos respetuosos con los 250 kilómetros de la soberanía alimentaria en la medida en que podemos ser responsables de las producciones que podemos tener cercanas. Seamos responsables. En ese proyecto es en el que yo me embarco en el futuro, pero del año que viene. Pero fíjate que es una de las cosas que hablamos, que son miradas del presente, pero que ya no están marcando el camino del futuro. Es decir, que yo no me imagino un futuro en el 2065 en el que haya justicia social si no sé de dónde vienen mis productos. O si mis productos no vienen de lugares que no sean de explotación. Es decir, que estoy dando pautas, ¿no? De alguna manera, de cómo tienen que configurarse el año que viene, pero pensando a 2065. Entonces, así por cerrar un poco, ¿no? Porque ya, o sea, más o menos vamos agotando el tiempo. Si me tuvieseis que dar 3 ideas, este es el ejercicio complejo, ¿vale? Pero bueno, ya que estamos, vamos a hacer un poquito ahí. Y no te gusta lo del 2065, pero yo voy a volver a ello. No, me encanta, Lo pone en el me encanta, guión. pero
y no Pero me preocupa. tenemos que pensar en dame 3 claves de cómo sería ese ámbito o cómo sea ahora mismo, después de esta conversación, si yo tengo que pensar en 3 ideas, pueden ser 3 imágenes, de ese futuro de dentro de 20, 30, 40 años, Buenos Aires dentro de 20, 30, 40 años, o varios Buenos Aires dentro de 20, 30, 40 años. Yo lo tengo pensado, si ¿Tú lo tienes? Bueno, a mí me sale en relación, o sea, en relación, yo me centraría en las relaciones. O sea, quizá más que en las infraestructuras, en qué relaciones, cómo vamos a romper esa soledad, ¿no? Y te imaginas relaciones sí, más conectadas, más humanas. comunitarias y con robustecidas, o por lo menos hacia ahí me gustaría que pudiéramos caminar, ¿no? Estás allí. ¿Eh? Estoy allí. Estás allí. Sí, como que quizá también el proceso de desposesión nos ha llevado a eso por narices, ¿no? Es como lo del decrecimiento forzoso, ¿no? O sea, lo queramos o no, vamos a tener que volver a reconectarnos porque vamos a tener que... O se han roto ya, estoy allí. Se han roto, estás allí y ahora son más comunitarias. Se han roto esas celditas por cuestiones como que la vivienda se ha tenido que comunizar, ha desaparecido el consumo voraz, ¿no? O sea, ciertas cuestiones que nos han hecho, pero sin caer en, no lo estoy como reconectar, sino, no, porque reconectar es conflicto, o sea, es ponerte de acuerdo con el que vive en el quinto que no sé ni lo que piensa y a lo mejor prefiero no pensarlo, o sea que creo que es un encuentro relacional, conflictivo, pero mucho más rico que esa soledad en la que estamos, ¿no? Como ahora mismo estábamos en 2024, mucho más eso, en celditas atomizadas. ¿Y tú, que lo tenías ahí más pensado? Pues yo es que lo veo como el presente de Emiliano. O sea que, y como eran 3 ideas, cojo 3 ideas, ¿no? 1, rural, 2, con autonomía y 3, comunitario, ¿no? Y el presente de Emiliano, que no nos ha contado porque no venía a cuento hoy, ¿no? Pues es un presente en el que hay dificultades, en el que hay conflictos, en el que hay fracasos y sinsabores, pero en el que también está todo esto, ¿no? Entonces, bueno, para mí esto es un espacio del presente que es un espacio de futuros ecotópicos, ¿no? Primero, hay futuro rural si hay campesinado. Me da lo mismo que sea el año dentro de 2 que dentro de 100. Es decir, pero eso, esta es una cuestión que no acaba de entrar, ¿no? Es decir, todas estas movilizaciones campesinas, una parte minoritaria existe esta conciencia. Existe un objetivo de mercantilización economicista, pero no existe este objetivo fundamental de que el gran reto que tenemos es el de la no sé cuál sería la palabra, ¿no? Campesinalizar el mundo rural. Sin alimentación, sin producción agrícola y ganadera, no hay futuro para el medio rural. Por lo tanto, eso es muy importante. Segundo, el mundo de las ciudades, sin relación con el campo y sin relación en los espacios, no hay futuro. Yo el barrio nuestro hoy lo veo sin futuro ninguno, porque ni se posibilita la mirada rural, ni se posibilita el salir de un barrio que ha sido construido, lamentablemente, para la mercantilización de uno de los grandes negocios de nuestra sociedad. Y tercero, la criminalización que supone la cárcel y que supone la calle para muchos colectivos y para muchas personas, evidentemente están suponiendo una apuesta clara y definitiva por una sociedad que debe reflexionar, porque mira, en la cárcel van aquellos que en su problemática nadie ni esta sociedad ha querido afrontarlo. Emigración. El problema de la emigración no se quiere afrontar en la sociedad. Queremos que en el año 2000 afrontemos el problema de la migración, pero no en la cárcel, en la sociedad. No en la calle, sino en la sociedad con todas sus instituciones. Segundo, el problema de salud mental. No se quiere afrontar en nuestra sociedad. Al final,
Más del 50% de las personas que están en las cárceles son personas con problemas de salud mental o las que están en las calles. Tercero, la droga, la trata. ¿Por qué? Pues porque en definitiva es un negocio boyante para esta sociedad. La economía sumergida está manejando en estos momentos $1,5 billón de dólares en el mundo de hoy. Esa es la economía sumergida. Y cuarto, que me parece también importantísimo, ¿no? Junto a estos tres elementos, ¿no? que son importantes, el tema en la cárcel de la violencia. La violencia que en la sociedad no somos capaces de afrontar, sino que la alimentamos, lo de Gaza, que nos avergüenza a todos, lo de Ucrania, lo de las 30 guerras más que hay en nuestro mundo. Al final, las víctimas las recogemos y las acompañamos, pero no afrontamos esas causas desde las cuales, por lo tanto, no hablemos de 2060 mientras de eso no tengamos toda la conciencia necesaria. Si os fijáis, hemos hecho en el fondo, el diálogo de hoy era para hacer un recorrido de cómo nos imaginamos el futuro, un futuro en el que quepamos todas, ¿no? Un futuro con derechos sociales, no deja de ser, hemos dicho, un presente como el que tienen en Buenos Aires, ¿no? Y que entonces también por eso nos cuesta imaginarnos a futuro, porque ya lo tenéis, ¿no? Entonces, lo que tenemos es ese futuro, estaríamos hablando, o no, por dar un poco así de síntesis, hablamos de un futuro que va a ser más autónomo, un futuro que es futuro más rural y un futuro más comunitario con unas relaciones, ¿no? de apoyo mutuo, unas relaciones en las que se reconfiguran, no ausentas de conflicto y donde desde luego lo que sí que vamos a tener es que los conflictos no van a estar metidos en cárceles, sino que los conflictos los vamos a estar tratando dentro de esta sociedad más rural, más autónoma y más comunitaria, ¿no? Así como por dar algunas pistas de cómo tendría que ser, o como hemos dicho hoy, que tendría que ser ese futuro ecosocial más o ecotópico, ¿no? Pues os agradecemos un montón a vosotras por haber venido y a todas por haber estado aquí, ¿no? Salimos ya, les podéis abordar en cuanto bajen, en total somos pocas. Muchas gracias.